Yo me acuerdo de siempre, yo tenía, creo que eran 10 años, sí, clarísimo. Mi madre embarazada de mi hermano, mi abuela con un cáncer tremendo, mi padre en el hospital abierto en canal por un problema de corazón y la compañía de mi padre, la empresa de mi padre, en suspensión de pagos. Ostras, ¿sabes? ¿Y esto cómo se gestiona, tío? Se sale de ahí, sí, se sale y se crece y se evoluciona. Y esto es un aprendizaje para toda la vida, ¿sabes? Es brutal. Y hacerlo además con ética, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con buena gestión humana, hacerlo con esas capas, ¿no? Bienvenido a Sobrecrecer, un espacio de reflexión sobre crecimiento personal y profesional dirigido y presentado por José Carlos Cortizo, aunque tú puedes llamarme Corti. Sigue nuestra newsletter, podcast y resto de contenidos en sobrecrecer.com. Antes de empezar con esta parte de la entrevista con Jaume Gomá, simplemente decirte que esta es la segunda parte de la entrevista. Es la parte en que entramos más en temas de crecimiento personal, de su experiencia como emprendedor, y por eso la publicamos en Sobrecrecer. Hay una parte entera, la primera parte de la entrevista que grabamos en presencial con Jaume, que se centra más en toda la parte de cómo levantó una ronda de inversión para comprar una compañía funcionando, que es Reskit, que es la que está ahora escalando y creciendo, y todo eso está publicado en el podcast de Product Hackers. Tienes en la descripción del episodio el enlace, pues si te quieres escuchar también esa primera, llamémosle primera parte, que es esa otra parte de la entrevista. Y ahora quería pasar un poquito a una parte más de crecimiento personal. Retomamos un poco, yo creo, sobre todo la historia de Ulavox, porque ahora Reskit estás empezando, estás a tope de energía, a tope de fuerzas, pero claro, viviste 14 años de una experiencia emprendiendo, que lo decías al inicio, ¿no? Pues con sus momentos, con muchos momentos. Momentos los más duros de mi vida. Claro. Sí. Y los más bonitos también, ¿eh? Tuvimos justo esa ambivalencia siempre. Todo. O sea, yo me acuerdo, claro, desde fuera, que yo siempre os seguía mucho, ¿no? Estáis en Barcelona, fuisteis para Madrid, replegasteis de Madrid. Total. Hubo pivots de historias que has contado un poco al inicio. Cuando se ven las noticias no se nota el dolor que suponen todas estas cosas. ¿Cuáles son los momentos más duros que viviste en esa etapa? Mira, momentos más duros. Voy a intentar hacer un repaso rápido. Pasar de ser la startup de moda que todo el mundo quería invertir a ir de camino al notario a firmar la gran ronda de ampliación de capital y en el taxi se te cayera la ronda y te encuentras con una situación espantosa. Espantosa quiere decir que a las horas siguientes hay que empezar a hacer una reestructuración, despedir a gente, buscar inversores como locos, porque aquello se va. Luego, otras etapas en las que íbamos solo por lo malo, hemos dicho. Sí, al dolor. Eres despidos, siempre es difícil. Yo me he convertido en un experto, y esto es duro decirlo, pero me he convertido en un experto en despedir bien. Yeah. Se aprende a hacer algo tan duro como tener que despedir a gente. Hay muchas formas de hacerlo. Y se puede hacer o muy mal o se puede hacer muy bien dentro de la crudeza de la situación, ¿no? Y ahí por desgracia, hemos pasado por tanto que hemos aprendido a hacer cosas muy elaboradas, muy humanizadas para poder hacer una buena gestión de un ERE o de un despido. Hemos estado en fases en las que, y no te exagero, cada 3 meses teníamos que hacer convertible notes con nuestros socios para poder pagar nóminas. Hemos vivido cosas delirantes, como en el momento que haces la primera campaña de televisión, que inviertes una fortuna, y el día 2... con una de pedidos, pero salvaje. Se rompe la puerta del almacén y no puede salir ninguna furgoneta. Ostras. Y así, lo que quieras y más. Fricciones con socios, evidentemente. Caso Madrid, ¿no? Vas a Madrid contra la ilusión, sabiendo que va a ser difícil, que va a ser un reto, pero te das cuenta que no. Claro. Que ni Madrid es como Barcelona, que ya lo sabíamos, pero además que no estás preparado, ¿no? Por más que tengas ese interés en acelerar, por más que tengas el empuje de los socios en esa velocidad, la compañía aún no está madura, el mercado no está maduro, y la diferencia Madrid-Barcelona hay que ajustarla de una forma muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, hemos vivido de todo. Hemos vivido la salida de mis 2 socios cofundadores. Claro. David y Sergi, con los que fui a cenar hace muy poco además, y seguimos teniendo muy buena relación.
pero son momentos de cambio de ciclo, son momentos difíciles, de unos asumiendo que están agotados y de un servidor diciendo, pues yo no tanto. Yo no tanto, y además siento una responsabilidad para el resto de socios que quiero tirar esto para adelante. Lo conseguimos hacer muy bien, lo conseguimos rearmar a nivel de equipo muy potente. Ellos pudieron empezar su nueva aventura y podemos seguir teniendo una buena relación a día de hoy. Entonces, not bad, pero en el momento, y cambiamos todo el C-Level en aquel momento. O sea, fue pivot más cambio de C-Level. El pivotar, y no te hablo del COVID, o sea, el COVID nos pilló con un pie en el modelo antiguo y con un pie en el modelo nuevo, el que estábamos pivotando. Trabajando yo y todo el equipo, piqueando cada día 14, 15, 16 horas diarias. Llegar a casa, ducharte donde pudieras antes de estar con la familia y al día siguiente empezar otra vez, ¿no? Y además, habiendo mi mujer parido hacía nada, ¿no? O sea, todo a la vez. Todo. Y yo creo que esto solo se supera con unas bases personales, de valores, por un lado, y de voluntad de aprender constantemente. Yo siempre digo, soy un animal de la evolución permanente. O sea, no paro de intentar mejorar en todo lo que puedo y convertir el sufrimiento en aprendizaje para hacerte mejor, para hacerte más fuerte. Más familia, más deporte. Para mí el deporte es una base imprescindible para un emprendedor. O sea, me cuesta mucho entender emprendedores que no se muevan haciendo deporte. Que luego el deporte puede tener muchas formas o puede tener muchas maneras de entenderlo. Pero tenemos un trabajo tan mental y de tanta exigencia que balancearlo con algo que te ponga la mente en un modo más observador o que te la deje en un retén distinto, digamos, y que el cuerpo sea el que realmente en aquel momento esté y te deje la mente más en blanco y que piense de otra forma. De hecho, yo creo que grandes ideas, grandes decisiones las he tomado corriendo por la montaña, las he tomado esquiando, las he tomado, ¿no? Cuando la cabeza está en un modo muy distinto al de... Entonces, son muchas horas, es mucha intensidad y a mí el balance de parar, hacer 1 hora, 40, 20 minutos o 2 horas de deporte, me regenera a nivel físico y me da un equilibrio mental brutal. Y para mí esto es sagrado. Y he aprendido a incorporarlo en mi método. Y el equipo lo sabe. Yo cada día hago algo. Descanso un día, el resto intento hacer algo cada día. Mola. Me gusta, has dicho mi método, ¿no? Al final tienes tu método. ¿Cómo es tu método para hacer esta integración también, ¿no? Vida profesional, personal, teniendo en cuenta que eso, que... O sea, yo creo que cuando emprendes es lo del balance que a veces se dice, ¿no? Y que yo en su día me lo tomaba como tener todo medido y tal, a mí me resulta imposible. Creo que por lo general va por otro lado, ¿no? Porque tienes, lo que has dicho tú, con lo que vives en algunos momentos no te puedes permitir determinadas cosas y en otros sí. ¿Cuál es tu método para combinarlo todo? La verdad es que es el de irlo adaptando constantemente. O sea, el método es estar sensible, ser humilde, entender que cada cambio de ciclo revienta todo lo que habías montado, además. O sea, el método tiene que evolucionar. O sea, y yo cuando tenía Aulabox tenía una vida a nivel familiar muy distinta de la que luego tuve cuando cerramos la operación con Roglic. Con Roglic me pasé 1 año y medio, 2, viviendo en Praga entre 3 y 4 días por semana. Y si a veces era hasta Praga y Múnich en la misma semana. Claro, la familia en aquel momento, o sea, tienes que tener una mujer que sepa a lo que va a jugar, porque si no, esto no, sí, y entender que al final somos como somos. O sea, nos va a esta marcha, nos va a este ritmo, nos va a complicarnos la vida constantemente, y si hay 2 minutos de tranquilidad los vamos a ocupar con una mierda más, ¿no? Es como es la base de la persona, y creo que la persona con la que compartes vida tiene que entender muy bien eso, y tú tienes que ser muy sensible en dedicar tiempo, en pensar en que tu forma de ser no es sostenible siempre de este modo constantemente, ¿no? Y entonces buscar esa relación, hablar mucho, dedicar espacios y tiempos de calidad. Tenemos un trabajo que nos absorbe. Yo puedo trabajar 7 días a la semana, 20 horas, ¿no? Entonces, mi método es, yo me levanto muy pronto, trabajo,
hasta que se empiezan a despertar en casa, y entonces ahí me pongo en modo producción desayunos y dejo el ordenador, dejo el móvil y hasta que no está todo ordenado ya no vuelvo a ponerme, y lo mismo por la noche. Si consigo aguantar más allá del sueño de los demás, pues me quedo un rato tecleando, ¿no? Pero eso funciona, tienes tu base y luego de repente pues o te vas a Praga o cuando vuelves de Praga estás mucho tiempo en casa y es cojonudo, y de repente compras Reskit y la oficina está en Mollerusa y la tengo a 1 hora de casa. Entonces tienes que volver a reajustar todo, ¿no? Entonces para mí es estar muy sensible a lo que pasa en casa, que no siempre es fácil, y ir adaptando para que esto siga funcionando con los cambios que tú vas implementando. Y no sé, ahora me va a tocar viajar. Pues me voy a Utrecht, a Holanda, en abril. Es un viaje, no pasa nada, pero si empiezan a ser muchos, ¿no? Como un amigo mío el otro día que me decía que tiene que hacer una media de 9 viajes al año, pero viajes que son de 1 semana, 2 semanas. Eso, hacerlo o no hacerlo, tiene un cambio a nivel familiar muy importante, ¿no? Bueno, volvemos al equilibrio. Sí. Es el equilibrio imposible del trapecista de circo. Hay que estar todo el día ahí, tac, tac, tac. Total. Adaptándote y buscando la mejor forma de gestionarlo. Me gusta cosas que has dicho, que al final es estar pendiente de los demás, o sea, que es conocerte a uno mismo, que parece obvio, pero muchas veces uno no entiende qué ave es, ¿no? hasta que lo ves con el tiempo. El poderlo, a mí me ha ayudado mucho conociendo el tener conversaciones, ¿no? El ser muy claro. Es que soy así, o sea, puedo compensar otras cosas, puedo estar en otras cosas, puedo estar pendiente, pero creo que esas conversaciones hay que tenerlas, ¿no? Es muy importante. Yo soy así, por mucho que lo intente, me ha gustado mucho lo que has dicho, mi cabeza se encargará de ocupar ese espacio de alguna forma, y yo, al menos en experiencia, cuando tengo esas conversaciones y ha habido un entendimiento, todo ha sido mucho más fácil. Sí. Yo soy igual que al revés, ¿no? Hay que entender que necesita la otra parte y tratar de también estar ahí para darlo, pero como con los socios, como con tu equipo, eso, en tu casa, hace falta esa comunicación muy sincera. Absolutamente. Y yo siempre, creo que Iván me lo dice muy a menudo, ¿no? El CFO. Poca gente aguanta tu ritmo, tío, me dice. Es que es así. Es que es un ritmo que es... Entonces, y a mí me gusta, me lo paso, genial. Pero puedo despeinar a la gente. Entonces tienes que ser sensible, tienes que tener autoconocimiento de que eres así, que eres intensito, y tienes que tener la sensibilidad de ajustar a veces el ritmo, a veces la percepción que puede generar tu ritmo, ¿no? Y eso pasa tanto en la oficina, con el equipo, con la familia, con los amigos. Y es muy importante este aspecto. Y lo que decías tú del autoconocimiento, emprender te puede hacer sufrir mucho y te puede permitir a autoconocerte cada vez mejor, pero sí que es verdad que cuanto más autoconocimiento, con mejores garantías vas a poder emprender. Claro. Y el autoconocimiento al final te da humildad, que es para mí la humildad y la generosidad en el emprendimiento son básicas, ¿no? Y yo esto lo cuento poco, pero creo que es interesante y puede ser útil, ¿eh? Mi padre, te he contado que era empresario, o es empresario. Mi madre es psicoanalista. Y mi madre siempre me decía, haz psicoanálisis. Pero cuando digo decía, es cuando yo tenía 20 años, ¿eh? Haz psicoanálisis. No es para solucionar ningún problema concreto, es para mejorar la calidad de vida. Claro. Porque te vas a conocer mejor y vas a poder tener una mejor calidad de vida. Y esta es la base del psicoanálisis. Y decía, qué pereza. Y después de un accidente de moto bastante fuerte, que me tuvo en cama bastantes meses, fue como un clic de decir, voy a probarlo. Lo probé, fracaso, pero absoluto. O sea, no me entendí con el psicoanalista para nada. Lo volví a intentar con otro, fracaso absoluto. Y a la tercera, que va a la vencida, conocí a un psicoanalista con el que me entendí muy bien y estuve 5 años haciendo psicoanálisis. Y eso a mí me cambió absolutamente. Porque no solo entras en un nivel de autoconocimiento personal mucho mejor, sino que además aprendes a entender mucho mejor a los demás también, ¿no? Coges como una capacidad de entender a la persona con la que estás tratando también superior. Y es un proceso muy interesante. Y me da igual si es psicoanálisis, si es coaching, cada uno lo suyo, pero dedicar tiempo a entenderse, a ocuparse de la parte más de tu yo interior para luego poder ser mejor en lo que haces, creo que eso es muy potente. Muy de acuerdo, porque al final si te conoces tú y encima desarrollas esa habilidad para intentar conocer mejor pues las necesidades de la persona que tienes enfrente, es mucho más fácil que llegues a puntos de encuentro
que son fáciles. Muchas veces el punto de encuentro no es tan complicado. Lo malo es saber de cómo de lejos o de cerca estamos, o dónde está el espacio común donde lo podemos estar bien. Y dejar los egos a un lado siempre, Sí. ¿no? Que si no generan mucho conflicto, muchísimo. Claro. Hablando también de egos, conflictos, tal, has hablado, ¿no? Salida de socios. ¿Cómo se gestiona la comunicación con tus socios y cómo has aprendido a que puede haber una salida de socios para poder luego mantener una buena relación? Porque, por desgracia, por lo general, muchas veces las salidas de socios acaban con no nos volvemos a hablar o lo que sea. Es un reto, ¿no? Sí, es un reto, pero al final volvemos a lo mismo, entender. O sea, la gente no quiere irse por hacerte mal o por perjudicar a la compañía. La gente quiere irse por... o tú necesitas que se vayan a veces, que Claro. puede pasar dos cosas. Por algo, ¿no? Entonces, entender ese algo, depurarlo y ver qué sentido tiene, cuándo hay que hacerlo y cómo se gestiona. Pero al final para mí es como un proyecto más, un proyecto en el que hay una parte de emociones con una carga de intensidad brutal, pero que hay que intentar depurarlo y trabajarlo para que se pueda estructurar, se pueda ejecutar y que tenga el mínimo impacto. Y pensar que siempre que hay un cambio, evidentemente genera fricción, genera dolor, pero es para una oportunidad nueva. Entonces, ¿quién te dice a ti que el socio que se va no va a tener un sustituto que va a brillar mucho más que él en algo que realmente la compañía en aquel momento necesita y quizá menos en algo que la compañía ya en ese momento quizá no tiene tanta necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que es evitar el drama y ser muy pragmáticos, pero escuchando y entendiendo la foto de cada uno. Y guionando muy bien la comunicación. Lo que decías de cómo se comunica esto es igual que en los despidos, ¿no? Claro. Yo cada vez que hemos tenido que hacer un ERE es Google Docs y a escribir guión, qué pasará en cada hora de todas las comunicaciones que hagamos y quién va a ser el que va a hablar, qué va a decir, a quién va a decir, qué tiene que hacer cuando está hablando y y pueden tener 3, 10, 20 hojas estos documentos porque todo está ahí en preparar muy bien la comunicación de cuando hay un cisma, cuando hay un cambio tan estructural, pues que esto se explique como es debido, entendiendo todos los puntos de vista, entendiendo todos los matices y estando muy bien preparado. Claro. Sí, porque hablamos de comunicación, claro, externa, interna, y yo en estas cosas más... A veces la prensa, además, claro, con lo cual ahí ya... La leche. Y cada coma cuenta. Parece una tontería, pero que uso una palabra, un sinónimo, y cómo se va a percibir cambia muchísimo. Absolutamente. Interesa mucho también lo que decías de los despidos. Porque cuando emprendes, lo más probable es que te vaya a tocar despedir. Por múltiples motivos. Probabilidad, sí. ¿Cómo se hace lo mejor posible? Lo primero, hay esa frase en inglés que ya repetimos desde Blabox desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es un primer aprendizaje que es hire slow, fire fast, ¿no? Es toma mucho tiempo en analizar a quién fichas y por qué, ¿no? En hacer un proceso muy bien estructurado, trabajado, de a quién incorporas en el equipo, tanto la parte cultural, la parte técnica, la parte de capacitación, bla, bla, bla. Pero si realmente ves a alguien que no encaja y lo tienes claro, despídelo cuanto antes, ¿no? Esto para mí es la primera. La segunda es cuando ya has tomado la decisión de que tiene que salir alguien, es preparar, y volvemos a lo de los documentos, preparar muy bien la comunicación. Okay. A mí no me gusta que la gente se vaya con la sensación de culpa de que lo ha hecho mal. O sea, al final no todo es por la persona, es un contexto, ¿no? Es un momento. Puede ser una mala decisión de fichaje, puede ser un mal acompañamiento del equipo, puede ser que la compañía está performando de una forma en la que aquella persona no tiene lugar, puede ser que la persona no está llegando al umbral que se esperaba, puede ser que su responsable no le esté siendo capaz de sacar lo que lleva dentro. Yo siempre digo que antes de despedir a alguien hay que acordarse de que la responsabilidad de que performen es nuestra. Yeah. Y que el primer culpable y el primer fracasado de que alguien salga del equipo soy yo. Porque quiere decir que no he sido capaz de ayudar a esa persona a evolucionar, a crecer o a sacar lo que realmente creemos que puede aportar en aquel momento que para eso la habíamos fichado, ¿no? Y estructurar esa comunicación hacia la persona con respeto, con
con objetividad y acompañándolo humanamente, emocionalmente, de una forma lo más sólida posible y ofreciendo siempre ayuda en la etapa que le va a venir. Claro. Siempre que se pueda, pagando bien. Porque no cuesta tanto. Claro. Y el payback de un despido acostumbra a ser muy corto, además, ¿no? Siempre tener caja de pañuelos encima de la mesa. Siempre. Esto lo aprendes cuando la gente empieza a llorar y no tienen nada, ¿no? Y es como, hostia, cuesta muy poco acordarse de poner una caja. Esto lo empezamos a hacer con Tara, la directora de recursos humanos que teníamos en Roglic, y la verdad es que es muy útil. Y luego trabajar muy bien la comunicación, las fases de comunicación entre los que se quedan, los que se van y el resto de la compañía, ¿no? Y es como esos tiempos, esos mensajes son súper importantes. Y después del despido es muy importante estar encima del equipo que se ha quedado, con one-to-ones, con reuniones grupales en las que eso realmente quede totalmente destilado. Claro. Y que no quede ningún run-run en la compañía. Pero no tiene más, que es preparación al final. Es preparar, tenerlo claro, ¿no? Tener esa empatía para el otro lado. Me gusta mucho la responsabilidad, porque creo que cuando tú asumes la responsabilidad, aunque evidentemente no puedes controlarlo todo, pero tu postura ante lo que va a pasar es distinta, ¿no? Quizás vas más... menos engallitado, ¿no? Que a veces nos creemos que sabemos, tal, no sé qué. Oye, pues yo aquí he tenido parte de culpa en este proceso, parte de responsabilidad. Pues oye, ahora hagamos que vaya lo mejor posible. Sí, al final esto no ha funcionado, no puede ser viable. Hay que acabarlo, pero te vamos a cuidar en la salida, te vamos a cuidar emocionalmente, te vamos a cuidar económicamente, te vamos a cuidar en cómo abordas la nueva etapa. Poniendo a alguien que te ayude a buscar trabajo, poniendo a alguien que te ayude a hacer un currículum, poniendo a alguien que te abra puertas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí son estas distintas etapas que me gusta cubrir siempre. Qué bueno. ¿Cuáles son las cosas que aprendiste en Ulabox, en esa etapa, que ahora haces distinta, ¿no? En la etapa de Reskit, a nivel más de aprendizaje emprendiendo, más vital o lo que sea? No, yo creo que Ulabox fue una carga de humildad. O sea, Ulabox es un fracaso al final, ¿no? Y es un fracaso porque nos marcamos unos objetivos que, vamos, nos han quedado lejísimos de lo que acabamos realizando. Que hemos hecho grandes cosas, hemos sido capaces de obtener unos hitos tremendos y podemos estar muy orgullosos. Sí, pero es un fracaso. Y como fracaso, al final el mayor aprendizaje es la humildad, es la hostia como un pan que te llevas, te hace no tocar de pies al suelo, ¿no? Es que tocas con las rodillas y con las manos, o sea, te quedas tumbado en el suelo. Y ahí es donde realmente aprendes mucho, ser mucho más objetivo, sin perder el optimismo, ser capaz de regularlo para ser mucho más ácido en lo que son los análisis, en lo que son las voluntades del emprendedor de hacia dónde quiere llegar, para armar cosas mucho más sólidas y más férreas, ¿no? Entonces yo creo que el mayor aprendizaje de Ulabox yo lo resumiría con eso, con la humildad derivada de un fracaso y de muchos años de empujar hacia una dirección que luego al final no fue posible, ¿no? Como la visualizábamos. Hablando de muchos años de empujar, claro, tú fuiste con el que llegaste al final de Ulabox y no quisiste bajarte nunca. ¿Cómo lo gestionaste mentalmente? Es decir, ¿qué tenías en la cabeza? Y no sé si ese drive que tenías ahí que te hizo llegar hasta el final. O sea, porque todo se ha dicho, pues que hubo un momento que desde fuera decía, Ulabox ya ha desaparecido, y luego hiciste la venta y seguiste tal, y dices, ostras, como la ave fénix. Creo que es muy complicado como emprendedor llegar hasta tan las últimas consecuencias. Lo es, sí, lo es. Pero para mí es una combinación entre resiliencia, que en eso es que lo llevo, no puedo evitarlo. Que va acompañada de querer conseguir los propósitos que nos ha fijado. Y responsabilidad. O sea, para mí, cada persona que puso un céntimo en Ulabox, cada cliente que compraba, cada proveedor que vendía en Ulabox, me generaba una responsabilidad que también era un motor hacia la resiliencia muy importante. Yo dejar a inversores, dejar a clientes, dejar a proveedores tirados, a mí me pesaba. Y no me hacía daño, ¿eh? O sea, realmente era un motor para seguir tirando.
y alimentaba esa resiliencia, con lo cual así lo hicimos. Pero sí es una demostración de resiliencia bastante épica. 14 años allí fue... David y Sergi salieron cuando llevaban 8. Sí, es que ya, o sea, ya salieron ya como después de un ciclo largo y a ti te quedó otro ciclo, bueno. Y nos quedamos unos cuantos años más, David Campoy, con el resto del equipo, el resto del C-Level y yo, que fue una nueva etapa muy chula, además, fue muy bonito. Y luego eso, que la responsabilidad también, y es muy importante, que la doy por sentada, pero no es solo lo que decíamos, inversores, clientes y proveedores, sino al equipo. Claro. Aquello era una familia, o sea, al final la responsabilidad para con el equipo es tan o más importante que el resto que comentábamos, ¿no? Al final había unas dinámicas, había una lucha, había una fe y había unas emociones que también te mueven y también te hacen estar enfocado en hacerlo viable. Y al final, con unos límites, pero demostramos que mereció la pena seguir luchando, ¿no? Entonces, bueno. Es buena. Hay que saber parar a tiempo, pero luchar hasta el final acostumbra a tener premio. Sí, la verdad que sí. ¿Qué le dirías a un Jaume Gomá de 20 y pico años con ganas de emprender, que todavía no se haya puesto a emprender, que tenga que saber? Pues que emprenda cuanto antes, que ya tarda, que yo ya he tenido que empezar a los 14. Y al final es la típica profesión que difícilmente se enseña y se estudia. Es una profesión que es de anda, camina, equivócate, aprende. Le diría que hablara mucho con gente que ya lo ha vivido, ¿no? Que vea podcast si es necesario, pero también hablar con emprendedores, tener esa experiencia. Y seguramente le diría que se formara antes en una startup. O sea, emprender cuanto antes, pero habiendo pasado por tener un rol en una startup que le permita entender lo que se va a encontrar después. Es siempre útil. Es siempre útil. Y cuidar mucho a la gente. Cuidar mucho a la gente, tanto en la oficina como los inversores. O sea, el clásico error del emprendedor está muy encima del inversor hasta que tiene la pasta y luego desaparece, ¿no? Y luego no hay ningún report, no hay nada hasta que vuelve a necesitar dinero. La gente hay que cuidarla. Ya sean inversores, sean trabajadores, o sean proveedores, o sean clientes. Trabajar con ese respeto, con esa ética, con esa responsabilidad hacia los demás, creo que es algo que también hay que insistir mucho. Justo. Además en las duras y en las maduras, porque o sea, me ha pasado muchas veces de gente que en etapas he tenido que despedir, pues luego en otros proyectos las he contratado y como te llevas una buena relación, pues dentro de las capacidades de cada uno, pues las salidas fueron bien explicadas, al menos sin esconder nada. Y que los dos crecisteis en ese momento, ¿no? Con lo cual ese crecimiento luego te puede volver a sumar en el futuro. Claro. Y esto es muy importante. Justo. ¿Y por qué? Lo decías antes, ¿no? No me veo trabajando para otro. ¿Qué tiene emprender que a ti te tiene enganchado? Yo creo que es la capacidad de crear, decidir, de ir más allá, de hacer, de realizar. Es que es como... Y que puedes ir a un ritmo que el resto de compañías difícilmente van a ir, ¿no? Puedes marcar tú el tempo y puedes objetivizar hacia dónde quieres ir y con quién quieres hacerlo. Entonces yo creo que mucha gente habla de la flexibilidad. Flexibilidad, sí, pero al final ¿para qué? Para currar mucho más. Bueno, flexibilidad tiene cierto valor, pero al final se acaba girando en contra. Para mí es esa capacidad de crear y de tomar decisiones que a mí me maravilla, me encanta. Yo quizás una parte no es canalizar obsesión, ¿no? Me entiendo, no sé si me imagino serás obsesivo. Maníaco obsesivo, evidentemente, enfocadísimo. Sí, pero yo creo que esto lo canalizo más con el deporte también, ¿no? Es tener ese espacio en el que intento enfocar eso. Evidentemente, luego en el día a día del trabajo también pasa, obviamente. ¿Sabes? Hay que conseguir eso y es y no paro. Pero lo balanceas con esa parte de descargarlo en la parte deportiva para que no sea excesivo en la oficina, porque si no es que reventaríamos a todo el mundo. Y no puede ser. Sí. Hay que entender que el resto, la mayoría de los mortales, que buscan otro ritmo, buscan otras cosas, ¿no? Son más inteligentes, de hecho. Sí. Yo siempre digo, o sea, saber regular la ambición para mí es un lujo que no está a mi alcance. O sea, y te da una vida de una calidad muy superior. Sí.
pero sí, emprender es sacrificado, tiene sus cosas, luego disfrutas, ¿no? Es como muchísimo. Un poco sadomaso, porque disfrutas ese sacrificio, pero es verdad que estás continuamente... Bueno, es la dualidad o ambivalencia de que lo bueno es brutal, claro, pero luego tienes esa crudeza también, ¿no? Y estás siempre con... O sea, encontrar un término medio cuesta muchos años. Sí, sí. Yo ya para acabar, una pregunta un poco atípica, pero ¿algún emprendedor no tan conocido, pero que a ti te inspire mucho, sobre todo por esta parte de crecimiento personal que gestione? Yo diría que por defecto va mi padre, porque lo he visto ejecutar durante muchos años y ya no solo crecimiento personal, que también mucho, sino la forma de operar con los equipos, de gestionar las personas, de gestionar dificultades. Yo me acuerdo de siempre, yo tenía, creo que eran 10 años, sí, clarísimo, mi madre embarazada de mi hermano, mi abuela con un cáncer tremendo, mi padre en el hospital abierto en Canal por un problema de corazón, y la compañía de mi padre, la empresa de mi padre, en suspensión de pagos. Ostras, ¿sabes? ¿Y esto cómo se gestiona, tío? Se sale de ahí, sí, se sale y se crece y se evoluciona. Y esto es un aprendizaje para toda la vida, o sea, es brutal. Y hacerlo además con ética, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con buena gestión humana, hacerlo con todas esas capas, ¿no? Que dices, bueno, pues un ejemplo para mí sería él clarísimamente. No sé si me ocurre a alguien más a quien, por evolución personal, me maravilla Jesús Monleón, o sea, pues me lo quiero un montón, hay una parte, ¿no? Pero también creo que es un perfil que también evoluciona muy rápido y trabaja muy bien. La verdad que... Es que buenas referencias, me gusta. Bueno, Jesús es un crack y la de tu padre, ¿no? El tener una referencia así en la vida, pues bueno, algo se te ve. La verdad que he aprendido mucho de él y me ha ido muy bien. O sea, yo creo que también cuando tú estás de founder, CEO, pasándolo mal y tienes a alguien a quien puedes llamar en cualquier momento, irle a ver qué ha pasado por lo tuyo multiplicado por 20, pues te da una capa de digestión mucho mejor que solo sería más complicada. Sí, absolutamente. Qué bueno. Pues nada, Jaume, muchas gracias por compartir tanto, porque vamos, esto es una masterclass a todos los niveles. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Y repetimos en unos meses y vemos cómo ha ido la foto. Claro que sí, ¿no? Ahora de vez en cuando hay que hacer un update para ver cómo os estáis comiendo el mundo, que lo haréis segurísimo. Ahí vamos. Muchas gracias, Corti. Gracias a ti y a todos los que nos estáis escuchando. Hasta la próxima y un fuerte abrazo.